Y hola, ¿qué tal? Les saluda Jay Correra. Y bueno, en el momento de que doblegues a tu ego y empieces a salir a la zona de flujo, que es la que le sigue, de estar a la zona de confort, es la que le sigue a la zona de flujo, que es la famosa llamada zona de crecimiento autosostenible. Cuando tú estás aquí, puedes hacer de tu progreso. Aquí, por ejemplo, estoy saliendo de mi zona cómoda terriblemente. Bueno, hay gente por ahí caminando, cada quien anda en su mundo interior y uno es el que se pone a pensar de que las personas están observándolo a uno encima, ensimismados, en fin, lo quedan mirando a uno un ratico, pero ya, aquí por ejemplo estoy entrando en mi zona de flujo, estoy saliendo de mi zona de confort, y no le hice caso a mi ego, porque mi ego, ¿qué quería? Mi ego quería estar en un sitio solito, resguardado, en la comodidad de mi hogar, en mi cotidianidad, y llevas un cierto tiempo sosteniendo esa capacidad de salir de tu zona cómoda, de no hacerle tanto caso a tu ego, sino hacerle más caso a tu ser esencial, que es el que quiere hacer cosas diferentes. Cuando tú llevas esa sostenibilidad a través del tiempo, la zona de flujo se vuelve cómoda. Y cuando llega a esa comodidad tienes que percibirla, tienes que darte cuenta, tienes que darle conciencia que lo que en algún momento fue un poquito difícil para ti, ahora ya es fácil. En ese momento que diste conciencia, tienes que otra vez volver a entrarte en flujo y con el tiempo, con sostenibilidad emocional y mental y un cierto esfuerzo, porque no, es que la palabra esfuerzo requiere así como que, oh, que estoy sufriendo, como que esfuerzo lo tenemos asociado con sufrimiento, ¿no? Aunque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tú te pones un reto demasiado grande? Un reto demasiado colosal, por ejemplo, sería que aquí hubiera una reunión de gente atrás, un cúmulo de gente ahí, que yo me ponga a grabar. La presión social que yo sentiría sería tremenda. Igualmente, si tú, por ejemplo, quieres hacer algo y te cuesta, súmale dos veces la intensidad y la circunstancialidad, llegará seguramente una emoción terriblemente altísima, una emoción terriblemente tensa. ¿Y qué pasa? De que el desarrollo personal no hay que hacerle anclajes negativos. Hacerle anclajes negativos sería ponerte un reto demasiado grande al punto que te salgas de la zona de flujo y entres a la del pánico. La del pánico no hay desarrollo consistente, sostenible. Al contrario, lo que vas a hacer es que tú haces un esfuerzo tremendo, pero seguramente lo que sentiste al hacer ese esfuerzo sean cosas negativas, sean emociones tensas, sea un estrés terrible, un miedo, una cosa ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? De que cuando tú supongas hacer de nuevo un reto similar, exigirte, llevarle la voz, llevarle la contraria a tu voz limitante, pues ¿qué va a pasar? De que va a llegar esa sensación. Tu mente inconsciente, que para la mente inconsciente no hay pasado, no hay futuro, solo hay presente, para tu mente inconsciente, con mero recordar ese hecho, se va a llenar de las emociones que tú sentiste en ese entonces. ¿Y qué va a pasar? De que te va a impedir. Ya no solamente son las voces limitantes que te dicen en tu cabeza, sino ahora es un sentimiento por recordar que las últimas veces que saliste de tu zona cómoda sentiste miedo. Entonces, la idea no es llegar a tocar el miedo, la idea no es llegar a tocar el sufrimiento. La idea es que tú te conozcas, conócete a ti mismo. Tienes que saber tus umbrales de tolerancia. O sea, de tolerancia, ¿qué quiere decir? Tolerancia de emociones. Hay personas que llegan a un punto donde sienten cierta emoción etiquetada como negativa y no la pueden soportar y entran en shock. Entonces tienes que conocerte, bueno, tienes que conocer tus límites, tienes que conocer en qué punto de tu emocionalidad llegas a la hora del pánico. Cada persona es totalmente distinta. Cada persona es totalmente distinta. Tienes que conocerte, tienes que identificar en qué momento la emoción que llega a tu interior por medio de una circunstancialidad externa es insostenible. Tienes que identificar eso. Para identificar la zona del pánico, tienes que entrar a ella y saber ese umbral. Saber ese umbral cuando en tu día a día empiezas a tocar la zona del pánico. Porque si quieres llegar a hacer algo, tienes que salir de tu zona cómoda. Tal y como tú estás ahorita en este preciso instante, tu ego te tiene dominado. ¿Te gusta como estás actualmente? Te pregunto, ¿te gusta en tu área financiera, económica, emocional, lo que sea? ¿Te gusta como está? Si no te gusta, necesitas entrar a la de flujo. Necesitas hacer la de flujo sostenible y hacer esto, que la de flujo se vuelva zona cómoda y que la de flujo se vuelva zona cómoda. El cuerpo-mente está diseñado para que cualquier reto, cualquier exigencia que le pongamos, que le exijamos, si la volvemos sostenible, la volvemos fácil. Y esa es la clave. Tú a veces de pronto ves personas que tú dices que, estas personas seguramente se deben esforzar mucho, o sea, tú admiras como el nivel de esfuerzo de las demás, y eso es mentira. Los demás no se están esforzando, solo inconscientemente han hecho esto, o sea, han transmutado esos umbrales y lo han convertido en niveles de conciencia elevados, niveles de conciencia, de voluntad, de capacidad y de tolerancia. Tolerancia a las emociones,
capacidad en teoría y voluntad de que ya no tengan que, ya no haya esa voz tan fuerte dentro de tu interior, o ya no haya esa emocionalidad, o que haya, al contrario, una emocionalidad del ser más potente que la emocionalidad del ego. Entonces, pues, te invito a que analices, que conozcas tus umbrales, que salgas de tu zona cómoda y que identifiques, porque si te colocas un reto demasiado grande, posiblemente toques a la del pánico, toques la del pánico, pero ¿qué pasa? Puedas que no toques a la del pánico, pero si llevas una cierta sostenibilidad de retos grandes que no tocan la del pánico, pues eso no se va a volver del todo sostenible. Tienen que haber periodos en los cuales sanes tus agujetas mentales, que eso es otro video que hablaré en otro momento. Las agujetas mentales, cómo sanar cuando tus retos son demasiado grandes, cuando tú vas por todo, quieres comerte el mundo, pero tampoco no quieres anclajes negativos, tienes que ponerte retos grandes. Pues cuando te pones retos grandes, hacerlo sostenible no es del todo cierto, o sea, no es del todo cierto, pero si tus retos son chiquiticos, si tú estás comenzando, que es lo más recomendable, si tú estás comenzando en el despertar de la conciencia, en el desarrollo personal, en la salida de tu cueva, lo que sea que quieras llegar a hacer, preferible que comiences con retos chiquiticos, que los retos chiquiticos siempre son sostenibles en el tiempo. Bueno, tú puedes salir de tu zona cómoda todos los días, todos los días, todos los días. ¿Y cómo sales de tu zona cómoda? Preguntarás. Deja de hacerle caso a tu ego. Entonces, soy Jay Correra y nos estamos hablando. Suscríbete.